Hola, ¿qué tal amigos de alto nivel? Es un gusto dar la bienvenida a esta transmisión especial en Facebook para hablar de un tema interesante. Siempre ustedes saben que el tema del SAT nos tiene con una preocupación constante, saber qué es lo que se requiere, cómo estar al corriente y bueno, en este caso está de nueva cuenta de visita aquí con nosotros Javier Cepeda, quien nos va a hablar precisamente de los recibos electrónicos y nos tiene también un pequeño detallito que recordarles al final de esta transmisión, pero les invitamos a que manden sus preguntas acerca de recibos electrónicos, acerca de su emisión, todo lo que ustedes quieran preguntar sobre este tema. Javier nos acompaña desde Guadalajara, viene recién desempacado, así que viene a platicarnos un poco de este tema. ¿Cómo estás, Javier? Excelente, Roberto. Muy buenos días y muy buenos a todos nuestros amigos que nos visitan en Facebook desde alto nivel. La verdad es que siempre es un placer para mí estar aquí con ustedes. Ya me siento como parte de casa. El tema del REP, ahorita que estamos a 23 de octubre, recordemos que entró en vigor el 1 de septiembre. Y siendo realistas, el día 31 de agosto todavía el 95% de los contribuyentes no timbraban el REP. O sea, esta nueva obligación del recibo electrónico de pagos, el 31 de agosto, más del 95% de los contribuyentes no empezaba a cumplir con esta obligación. Recordemos entonces un poco de los antecedentes de lo que es el REP. Entra en vigor el 1 de septiembre del 2018 después de la serie de prórrogas que dio el SAT, en el que nosotros como contribuyentes tenemos la obligación de entregarle un comprobante de pago a todos nuestros clientes por los pagos que nos realizan de las operaciones que se llevan a cabo de manera a crédito o en parcialidades. Recordemos este punto importante. La implicación del REP es que todos los proveedores que recibimos pagos por parte de nuestros clientes tenemos la obligación de entregarles un comprobante, en este caso el recibo electrónico de pagos, por todas las operaciones a crédito o en parcialidades que se paguen de estas formas. Ahora bien, recordemos que parte de la obligación es que el contribuyente, conforme reciba los pagos de sus clientes, tendría que estarle emitiendo el comprobante de pago. Sin embargo, existe una facilidad en el que el SAT me dice, de todos los pagos que tú recibas en un periodo, en este caso en un mes, yo te voy a dar oportunidad de que le entregues su comprobante de pago a tu cliente a más tardar el día 10 del mes siguiente inmediato. ¿Esto qué quiere decir? Que si tomamos como referencia el primer mes de la obligación del REP, entonces tomamos como referencia el mes de septiembre. De todos los pagos que yo recibí de mis clientes en el mes de septiembre, yo tenía a más tardar el día 10 de octubre para poder emitir cada uno de los recibos electrónicos de pagos. En verdad, a nivel nacional, fue una constante de que los clientes cuestionaban por qué los proveedores no les entregaban los recibos electrónicos de pagos. Y la verdad es de que esto fue un tema generalizado. Todavía falta un poco de cultura, todavía falta un poco de educación fiscal para poder entender que esta es una obligación que ya entró en vigor. Ahora bien, dentro de los puntos interesantes que tenemos que considerar es cuándo sí y cuando no, yo tendría que entregarle un recibo electrónico de pagos a mi cliente. De entrada, ya estoy diciendo que quienes tenemos la obligación de emitir el REP somos los proveedores, pero quienes tienen la obligación de exigir recibir el REP son los clientes. O sea, al final del camino, esta es una responsabilidad compartida entre cliente y proveedor. El proveedor de emitirlo y el cliente de exigirlo por una sencilla razón. El cliente, para poderse hacer deducible la compra o el gasto que le realiza a su proveedor, necesita tener en sus manos precisamente el comprobante del recibo electrónico de pagos para poder, inclusive, como lo mencionaba, hacerse deducible la compra o el gasto. El proveedor, aquel que esté incumpliendo en la obligación de emitir el REP, puede ser sujeto a revisiones, puede ser sujeto a sanciones por parte del SAT, en el que inclusive, si nos vamos un poco al Código Fiscal de la Federación, con respecto a las obligaciones de la emisión de los comprobantes fiscales digitales, aquel contribuyente que no cumpla en la emisión en tiempo y en forma puede ser sujeto a sanciones que van desde 13,000 pesos por cada comprobante con error o el incumplimiento de su emisión. Ahora bien, es importante mencionar que cuando un cliente nos realice los pagos, ya sea en parcialidades o de manera diferida o a crédito, la recomendación principal es que el proveedor, conforme vaya recibiendo los pagos, vaya emitiendo el recibo electrónico de pagos correspondiente. ¿Por qué? Porque esto también implica, la obligación del REP implica que los contribuyentes y las empresas tengamos un adecuado manejo de nuestras cuentas por cobrar.
dado que cuando nosotros emitimos un recibo electrónico de pagos, entre los datos importantes que tenemos que especificar es qué factura me está pagando mi cliente, cuánto me debía de esa factura, cuánto me está pagando de esa factura y cuál será el nuevo saldo insoluto de esa factura. Entonces, ¿qué sucedería si un contribuyente no tiene un orden adecuado de las cuentas por cobrar dentro de su sistema de facturación? Muy probablemente quepa la posibilidad de que elija una factura aparentemente que le está pagando su cliente cuando no es así y se puedan cometer errores u omisiones. Otro de los puntos importantes y que particularmente yo menciono mucho en las diferentes conferencias que imparto a nivel nacional es el orden de la emisión de los comprobantes. Sí es de suma importancia y voy a poner el escenario siguiente. Yo te voy a emitir una factura electrónica porque eres mi cliente y me vas a pagar a crédito o me vas a pagar en parcialidades. Ese es el primer documento que yo tengo que emitir, la factura electrónica que ampara el total de la operación. Posteriormente, yo voy a esperar que tú como mi cliente me realices el pago o los diferentes pagos. Ese es el segundo paso que yo tengo que esperar, que tú como mi cliente me realices un pago. Y el tercer paso es cuando yo ya compruebo que el ingreso está en mi portal bancario, entonces ahora sí procedo a emitirte el comprobante de pago. Esto lo menciono porque se han detectado muchas empresas que condicionan a sus clientes, para efectos de realizar los pagos, condicionan a sus clientes en pedirles que les hagan las facturas, que les hagan los recibos electrónicos de pagos y posteriormente les van a pagar. Recordemos una cosa, el recibo electrónico de pagos es un comprobante fiscal digital por internet que es un complemento de la facturación electrónica y ampara o comprueba ante los ojos del SAT que yo como contribuyente, yo como proveedor, estoy recibiendo un pago de mi cliente. Y si yo le estoy diciendo al SAT que ya recibí un pago de mi cliente con la emisión de este recibo electrónico de pagos, entonces en mi siguiente pago provisional tendré que ponerme a mano y actualizarme con mis pagos de impuestos con la autoridad fiscal. Entonces es importante considerar que el orden de la generación de los documentos, de los comprobantes, es de suma importancia. No hay que dejarnos engañar. Primero emitimos la factura electrónica, posteriormente recibimos el pago y al final emitimos el recibo electrónico de pagos. La recomendación es que conforme vayas recibiendo los pagos, vayas emitiendo el complemento, vayas emitiendo el recibo electrónico de pagos. ¿Para qué? Para que de alguna manera no vayas acumulando tareas o actividades, aunque tengamos la facilidad de emitirlos a más tardar el día 10 del mes siguiente, inmediato posterior. Es importante mencionar lo siguiente. Una factura electrónica, ¿cómo podemos detectar que requiere que pidamos o exijamos un recibo electrónico de pagos? Es muy simple. Yo reviso una factura electrónica y observo el concepto de la forma de pago y observo el método de pago. Si la forma de pago dice 99 por definir y el método de pago dice diferido en parcialidades, en automático mi proveedor, cuando yo le pague, tendría que entregarme un recibo electrónico de pagos. ¿Por qué? Porque la forma de pago está especificando que él no sabe cómo le voy a pagar y tiene razón cuando es una operación a crédito. Y el método de pago especifica que le voy a pagar de manera diferida o en parcialidades. Entonces, esta es una manera en cómo yo puedo detectar cuando sí se requiere la emisión del recibo electrónico de pagos. Ahora, hay un punto importante que ha llamado mucho la atención en los últimos días y lo menciono de manera breve. La famosa regla 27144, y la repito, la famosa regla 27144 que se publica en la tercera resolución miscelánea fiscal, en el que el SAT da cierta facilidad para que los contribuyentes en sus facturas electrónicas puedan especificar la forma de pago como crean que su cliente les va a pagar, ejemplo, transferencia electrónica, aunque en ese momento no se haya pagado, y que puedan especificar en el método de pago en una sola exhibición. Insisto, aunque en ese momento en el que se está emitiendo la factura electrónica no esté cubierta la operación, pero esta facilidad me la da el SAT siempre y cuando mi cliente me pague a más tardar el día 17 del mes siguiente inmediato posterior. Quiero poner un ejemplo más claro. El día de hoy, 23 de octubre, te voy a hacer una factura electrónica en el que tú probablemente me vas a decir que me vas a pagar con transferencia electrónica de manera posterior y le voy a especificar en su método de pago en una sola exhibición. Si tú a más tardar el 17 de noviembre me pagas esa factura, entonces yo puedo adoptar la facilidad de no emitir el recibo electrónico de pagos para esta factura. ¿Por qué?
porque ya especifiqué la forma de pago y el método de pago como yo creí y que al final del camino sí se dio tal cual la operación. Sin embargo, si yo el día de hoy, 23 de octubre, te emito una factura electrónica con forma de pago transferencia y método de pago una sola exhibición, y tú a más tardar el día 17 de noviembre no me la pagas, yo tendría que cancelarte esa factura electrónica el día 18 y volverte a emitir una nueva, ahora con la forma de pago 99 por definir, método de pago diferido o en parcialidades, y cuando me pagues, sí tendría la obligación de emitirte el recibo electrónico de pagos. Sin embargo, debes de considerar que este proceso, más que una facilidad, puede traerte una doble operación, una doble chamba dentro de las empresas. Porque si tu cliente no te paga más tardar el día 17, entonces tendrías que cancelar esa factura y tendrías que emitir una nueva. Se rompe tu ciclo de las cuentas por cobrar administrativamente hablando dentro de tu empresa, y además tendrías la obligación de emitir el recibo electrónico de pagos. Esta facilidad de la regla 27144 a muchos contribuyentes les va a ser de utilidad, pero a otros les va a traer muchos problemas y muy complejos. Y más si consideramos que a partir del 1 de noviembre, prácticamente ya a unos días, inicia el nuevo esquema de cancelación de facturas electrónicas, en el que yo como proveedor ya no voy a poder cancelar las facturas cuando quiera y como quiera. Ahora tendré que mandar una petición de cancelación de esas facturas y esperar recibir una respuesta por parte del SAT para determinar si tú como mi cliente necesitas darme autorización o no. ¿Esto qué quiere decir? Es un beneficio para los contribuyentes receptores, es un beneficio para los clientes. ¿Por qué? Porque ahora sus proveedores ya no les van a estar cancele y cancele facturas de una manera arbitraria con la finalidad de bajar su carga fiscal. Ahora yo como proveedor, cuando yo quiera cancelarte una factura electrónica a partir del 1 de noviembre, tendré que mandar mi petición, y si esa petición requiere tu autorización, tú tendrás a más tardar 3 días hábiles para poder responder esa petición directamente en tu buzón tributario. Tú tienes la opción de aceptar esa cancelación y se cancela, a mí me entregan mi acuse de cancelación. Tú tienes la opción de no aceptar esa cancelación, no se cancela, también me entregan mi acuse de rechazo de cancelación, o puedes omitir responder y la factura se cancela precisamente por guardar silencio, y como dicen, el que calla otorga. Entonces, este nuevo esquema de cancelación es muy interesante y muy benéfico para los clientes. ¿En qué casos, y solamente por mencionar algunos, en qué casos yo como proveedor no tendría que pedirle permiso a mi cliente para poder cancelar una factura? Cuando la factura no exceda de los 5,000 pesos, cuando la factura se haya generado en el portal de mis cuentas, cuando la factura se haya generado a personas del régimen de incorporación fiscal, cuando la factura no tenga más de 72 horas de haberse emitido, cuando sea un recibo de nómina, cuando sea un recibo electrónico de pagos, que esa parte la van a cambiar. Pero ¿qué quiero decir? Si una factura electrónica, si entramos en el supuesto de que se emite el día de ayer, independientemente de la cantidad o del importe, si no tiene más de 72 horas de haberse emitido y yo como proveedor necesito cancelarla, en esos casos no tendría por qué esperar la aceptación de mi cliente. Si esa factura ya tiene más de 72 horas y es arriba de 5,000 pesos, entre otros escenarios que se pueden dar, entonces tengo que mandar la petición de la cancelación y esperar que mi cliente la autorice o la rechace. Entonces, de alguna manera, todo el proceso de control que está efectuando el SAT está siendo benéfico. El tema del recibo electrónico de pagos y el tema del esquema de cancelación. Es muy importante mantenernos actualizados con toda la información relevante y que se pueda estar cambiando. Recordemos que en la actualidad las noticias se vuelven viejas prácticamente de un minuto a otro. Entonces, es importante mantenernos al día y en constante actualización sobre estas modificaciones. El recibo electrónico de pagos es una obligación que ya está en vigor y que de alguna manera la mayoría de los contribuyentes que todavía no estaban muy de acuerdo o todavía no empezaban su proceso de emisión, muy probablemente lo hacían porque el recibo electrónico de pagos implica una carga adicional de trabajo para las empresas. ¿Qué quiero decir? De cada 100 facturas, si en promedio 80 son a crédito, entonces tú tienes que emitir 100 facturas más mínimo 80 recibos electrónicos de pagos. Esto implica una doble emisión, un doble consumo de timbres para muchas empresas, y en este sentido sí quiero hacer una recomendación. Es importante para todos los contribuyentes empezar a evaluar
cuáles son las mejores opciones y soluciones para vida no solamente de dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, de emitir una factura electrónica, un recibo de nómina o un recibo electrónico de pagos, sino inclusive también de controlar sus procesos administrativos y de negocio que los puedan ayudar a desarrollar y crecer. Una de las mejores alternativas que definitivamente existen en el mercado, en el que el contribuyente no va a estar midiendo y no va a estar cuantificando la cantidad de timbres que va consumiendo y que lo puede seguir haciendo de manera ilimitada y sin costo, es cualquiera de las aplicaciones o de los sistemas que Compac-e pone a disposición en todo el país. Sistemas que van desde 2,000 pesos y que van para un micro contribuyente hasta una solución completa para controlar la administración, la contabilidad, la nómina, finanzas, compras, inventarios, cuentas por cobrar, por pagar, producción. Entonces, es importante que los contribuyentes que en este momento que ya tienen más chamba y que están gastando más para poder dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, puedan evaluar qué es lo que les conviene más. Seguir comprando timbres de una manera mucho más elevada o probablemente poder evaluar la posibilidad de adquirir un sistema en el que a lo mejor su licenciamiento anual te permite tener todas las operaciones de tu negocio y poder dar cumplimiento a tus obligaciones fiscales. Insisto, Compac-e es una de las mejores opciones en el que, como es un proveedor autorizado de certificación por parte del SAT, la realidad es que el tema del timbrado es ilimitado y sin costo. Hay prácticamente distribuidores en todo el país y que pueden darte una solución completa precisamente para el cumplimiento de tus obligaciones y el desarrollo de tu negocio. Entonces, todo este tema del recibo electrónico de pagos es una realidad, es un momento en el que estamos ya prácticamente en el segundo mes, en el que tendríamos que ya estar adaptados a esta nueva obligación, esperar el nuevo esquema de cancelación que en unos días más entra en vigor, pero no dejar, lo más importante es no dejar a la facilidad del día 10 del mes siguiente inmediato la emisión y la entrega del recibo electrónico de pagos. Insisto, lo más óptimo para las empresas es, conforme vaya recibiendo los pagos de mis clientes, conforme vaya cotejando que se encuentra el ingreso en mi portal bancario, voy emitiendo el REP. Son puntos importantes los que tienes que considerar al momento de emitir el REP. Punto número 1, la fecha del pago. La fecha del pago te recomiendo y te pido que sea la misma fecha del ingreso en tu portal bancario. Tienes que agregar los datos de tu cliente. Los datos de las cuentas bancarias son datos opcionales, no son datos obligatorios. Si no los tienes, si tu cliente no te los entrega, simplemente no los pongas. Es un dato opcional dentro del REP. Y específicamente sí, buscar relacionar las facturas que tu cliente te está pagando para poder dar el sellado y el cumplimiento al recibo electrónico de pagos. Si por alguna razón cometemos un error en la emisión de un REP, ¿se puede cancelar? Sí, sí se puede cancelar. Solamente debes de considerar que se tiene que forzosamente sustituir por otro. ¿Y qué quiero decir? Probablemente emití un REP para una factura que no tenía que haberla emitido. Entonces, ese REP lo tendría que cancelar porque no debió de existir. Pero como la ley me obliga a sustituirlo forzosamente por otro, lo que te recomiendo es, cancelas el REP, emites uno nuevo por $1 y se lo relacionas al REP cancelado. Esto de alguna manera son solamente en esta transmisión una serie de tips y de consejos que te pueden ayudar y servir para poder dar cumplimiento de una manera más óptima a tus obligaciones fiscales. Sin embargo, la recomendación importante siempre será acercarte a los especialistas y que de alguna manera, caso por caso, se pueda evaluar y se te pueda brindar la asesoría que requieres. Les recuerdo que a mí me pueden encontrar en diferentes medios, en Facebook como Javier Cepeda Orozco. Les comparto mi celular para que también a través de un WhatsApp se puedan poner en comunicación conmigo y es 3314 56 65 26. La realidad es de que busco precisamente llevar ese tema de información de valor a las personas y a las empresas para que no solamente den cumplimiento a sus obligaciones fiscales, sino que inclusive, independientemente del tamaño de empresa, podamos buscar una constante de desarrollo y crecimiento. Entonces, en términos generales, este es el tema del REP, lo que tenemos que hacer. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario de nuestros amigos que los pudiéramos responder. ¿Hay algún pago de multa, algo que se vaya a tener que hacer si no se cumple con ese requisito? Si no se cumple con el requisito de la emisión del REP, tanto el cliente como el proveedor tienen consecuencias. Yo como cliente, si no recibo mi REP, cabe la posibilidad de que yo no me pueda hacer deducible la compra o el gasto. Si yo como proveedor no emito el REP, cabe la posibilidad de que me revisen y me sancionen. Las multas van desde 13,000 pesos por los comprobantes con errores o no emitidos. Y la recomendación para los contribuyentes, clientes,
Si tu proveedor no te está entregando los comprobantes en tiempo y forma, entra a la línea de quejas del SAT y reporta la situación. Al final del camino tenemos todos que cerrar ese ciclo. Javier, hay muchas personas también dentro de nuestro auditorio que nos hacen preguntas referente a quienes se hacen cargo de esta administración o de esta parte de las facturas en cuanto a cargos. Si tú recomiendas que sea el contador, si sea una persona delegada, ¿quién es la persona que debe hacerse cargo? Definitivamente el contador es la persona que menos yo pondría para timbrar los reps, por una sencilla razón. El contador es la persona especializada para poder analizar y llevar estrategias contables, fiscales y de negocio para las empresas y que puedan crecer. ¿Quiénes pudieran ser las personas indicadas para el timbrado del REP? Probablemente las personas que emiten las facturas electrónicas o probablemente las personas que tienen acceso a los portales bancarios y que reciben los pagos. Cualquiera de estas dos figuras pudiera ser la óptima o la adecuada para poder timbrar los REPs. Ok, entonces para dejar puntualizado, ¿tiene que ser 10 días después de que se emita? La realidad es que solamente como facilidad, de todos los pagos que yo reciba en el mes, tengo a más tardar el día 10 del mes siguiente inmediato. Ojo, hay muchas confusiones. Hay personas que dicen, yo recibí el pago el día 3 de septiembre, tengo hasta el 13 de octubre. Yo recibí el pago el 23 de septiembre, tengo hasta el 23 de octubre. No. De todos los pagos que yo recibí de mis clientes en el mes de septiembre, independientemente que haya sido el 1 de septiembre o el 30 de septiembre, yo a más tardar tengo al 10 de octubre para timbrar el recibo electrónico de pagos de ese pago recibido. Perfecto. Javier, hacemos una invitación a nuestros amigos de alto nivel que se conecten de forma posterior a que te envíen preguntas a través de este medio y también a través precisamente de tus redes sociales. ¿Nos puedes recordar por favor otra vez tus datos de contacto? Como siempre lo prometo y como siempre lo cumplo. Cada pregunta, cada comentario que pongan en esta publicación, en un momento más lo responderé personalmente. De cualquier manera invito a todos mis amigos a que me sigan en Facebook, me encuentran como Javier Cepeda Orozco y les comparto nuevamente mi celular para cualquier mensaje vía WhatsApp 3314 56 6526. Les recuerdo también para el mes de noviembre, pues sobre todo para nuestros amigos de diferentes partes de la República, 6 de noviembre estaré en Aguascalientes, 8 de noviembre estaré en Guadalajara, 13 de noviembre estaré en Veracruz, 20 de noviembre estaré en Puebla y 23 de noviembre estaré en Tijuana, impartiendo una conferencia sobre los cambios al CFDI, al recibo electrónico de pagos y al nuevo esquema de cancelación. Si te encuentras en estas ciudades, con todo gusto, contáctame, te mando la invitación para que te puedas registrar, confirmar e invitar a tus amigos y colegas. Lo importante de este tipo de transmisiones, Roberto, de todos nuestros amigos, es compartamos la información. De nada nos sirve quedarnos nosotros con la información si no la compartimos. Entonces, esta información, si te es de utilidad, compártela con tus amigos, con tus colegas, con tus compañeros de trabajo. Hagan un team back, podemos hacer una reunión virtual, podemos hacer una reunión presencial y que de alguna manera, con nuestra experiencia y conocimientos, poderles dar las mejores recomendaciones a la empresa. Una, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y dos, precisamente para que la empresa se siga desarrollando y siga creciendo. Perfecto, Javier. Pues te agradecemos nuevamente esta visita a alto nivel y a nuestros amigos les agradecemos también el tiempo que nos han regalado para estar en esta transmisión y los invitamos a que sigan participando en esta transmisión y en otras transmisiones y que sigan enviando sus preguntas. Por ahora es todo, les agradecemos y les recordamos que tenemos una cita en la próxima ocasión. Hasta pronto. Hasta luego.